El cargador de caja. Es el tipo más extendido. Los cartuchos se apilan en vertical dentro de una caja metálica o de polímero. Un resorte colocado debajo empuja todo hacia arriba y el cerrojo toma el cartucho superior y lo introduce en la recámara, y así sucesivamente en bucle. Las primeras versiones eran de una sola hilera, una columna estrecha de cartuchos, compacta pero de poca capacidad. El M1911 solo llevaba 7 cartuchos del calibre 45 ACP. El esquema de doble hilera coloca los cartuchos en zigzag en 2 columnas, casi duplicando la capacidad sin aumentar apenas la longitud. El Glock 17 guarda 17 cartuchos de 9 milímetros en una empuñadura del tamaño de la palma de la mano. El cargador curvado del AK-47 no es un capricho estético, sino una necesidad mecánica. El cartucho 7,62 x 39 es cónico, y una fila recta de esos casquillos altera el ángulo de alimentación y provoca atascos. El cargador de culto del FNP-90, apodado familiarmente el gallo por su silueta futurista, funciona por dentro como un cargador de caja de doble hilera completamente normal, simplemente girado 90 grados y colocado en horizontal sobre el cañón, con cada cartucho girado además por un mecanismo especial antes de entrar en la recámara. El cargador de tambor. El principio de alimentación es el mismo que en el cargador de caja, solo que los cartuchos están colocados en espiral dentro de un cilindro, y no es un resorte lineal el que los empuja, sino un resorte de torsión enrollado. En el mismo volumen entra así varias veces más munición. El PPSH-41, con su tambor de 71 cartuchos de 7,62 x 25, se convirtió en un símbolo de la infantería soviética. Pero un tambor cargado pesa casi 2,5 kilos solo en cartuchos, y cambiarlo bajo fuego no es tarea fácil. El RPK usaba como opción de serie un tambor de 75 cartuchos. El Thompson probó tambores de 50 y de 100 cartuchos, pero el de 120, el Type-C, se retiró de producción antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Vibraba al disparar y eso provocaba fallos de alimentación. Incluso el tambor de 50 cartuchos del Thompson duró poco tiempo en servicio. El ejército pasó pronto a cargadores de caja de 20 a 30 cartuchos, así que todas esas escenas de gángsters en el cine son mucho más vistosas que la historia real. El cargador tubular. Los cartuchos van uno detrás de otro dentro de un tubo colocado bajo el cañón, y un resorte los empuja de adelante hacia atrás. Es un sistema tan antiguo como el mundo, así siguen funcionando hoy casi todas las escopetas de corredera, de palanca y semiautomáticas. Aquí existe una limitación estricta: la punta de un cartucho queda apoyada directamente sobre el fulminante del siguiente. Al retroceder, una bala puntiaguda podría hundir el fulminante del cartucho de delante y provocar una detonación dentro del propio tubo. Por eso en los cargadores tubulares solo se usan balas de punta roma o cartuchos de perdigones. El Remington 870 guarda, según su configuración, de 4 a 7 cartuchos del calibre 12, y alargar el tubo es una de las modificaciones más habituales en las escopetas tácticas. Un dato curioso: el fabricante Hornady acabó encontrando una solución alternativa, el cartucho Lev Revolution, con una punta de polímero blando, que imita de forma segura una bala puntiaguda dentro de un cargador tubular, sin riesgo de detonación por el impacto. El cargador de peine. Aquí no existe siquiera un cargador como pieza aparte. El propio peine hace de cargador, se introduce entero en la caja del cerrojo junto con los cartuchos, y permanece ahí hasta el último disparo. El M1 Garand es el ejemplo principal: 8 cartuchos del calibre 30-06 alojados en una placa de acero. Tras el octavo disparo, el cerrojo expulsa automáticamente el peine vacío con un sonido metálico característico, el famoso ping. Recargar antes de tiempo solo era posible haciendo saltar a mano un peine parcialmente vacío, y todos los cartuchos que quedaban dentro se perdían. Por eso los soldados preferían disparar hasta el final. La leyenda dice que los soldados alemanes, al oír el ping, se lanzaban al ataque sabiendo que el cargador estaba vacío. Muy probablemente sea un mito. El ruido de los disparos en un campo de batalla ahoga prácticamente cualquier otro sonido, pero la historia es demasiado buena como para renunciar a ella. El cargador helicoidal. Los cartuchos están enrollados en espiral alrededor de un eje central, como la rosca de un tornillo. El resultado es un cargador largo y estrecho, que no sobresale hacia el lado ni hacia abajo como lo haría un tambor. El Cálico M950 montaba en los años 1980 cargadores así de 50 y de 100 cartuchos de 9 milímetros, colocados en horizontal encima del arma.
El Bisón ruso fue más allá. Su cargador helicoidal de 64 cartuchos de 9x18 sirve al mismo tiempo de guardamanos, del que se agarra el tirador durante el disparo. El precio de esa compacidad es la complejidad del mecanismo. Un cargador así es más difícil de limpiar y mucho más sensible a las variaciones en la fabricación de los cartuchos que un cargador de caja normal. Adaptar este esquema a los cartuchos de fusil nunca llegó a lograrse. Solo funciona con munición de pistola relativamente uniforme en su geometría, como el 9x18. El cargador de disco. La ametralladora ligera Lewis apareció en 1910. La diseñó Samuel McLean y la perfeccionó Isaac Newton Lewis. Un disco plano descansa encima del arma, paralelo al suelo, con los cartuchos dispuestos en círculo como los radios de una rueda, con la punta hacia el centro. El disco estándar de infantería llevaba 47 cartuchos del calibre 303 británico, la versión de aviación un disco ampliado de 97. El de P-28 soviético, adoptado en 1928, se parece por fuera pero funciona de otra manera. Lleva un resorte plano enrollado, movido por un empujador accionado a su vez por el cerrojo, con 47 cartuchos de 7,62 x 54 R, y el sistema siguió en servicio mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Desmontemos un mito: no es la gravedad la que hace girar el disco de Lewis, como a veces se piensa por su disposición horizontal, sino un resorte espiral que se arma con la energía de los gases de disparo en cada tiro. El cargador cuatricolumna. Visto de frente, un cargador así es casi el doble de ancho que un cargador de caja normal. Sus caras planas le dan una silueta característica, de ahí su nombre. Su estructura se organiza en 4 columnas paralelas de cartuchos, que se unen en 2 hileras justo antes de pasar a la recámara. El subfusil finlandés Suomi KP-31, adoptado en 1931, usaba precisamente un cargador así de 50 cartuchos de 9 milímetros, diseñado por Aimo Lahti. En los diseños antiguos, las 4 columnas se unían primero en 2 y después en una sola. En los diseños modernos, la unión se detiene en 2 columnas, lo que resulta más fiable con los calibres de fusil. El cargador fijo integrado. El fusil Mauser Gewehr 98 no tiene ningún cargador extraíble, forma parte de la caja del cerrojo. La carga se hace por arriba, con el cerrojo abierto, se introduce un peine de 5 cartuchos en una ranura. Los cartuchos se empujan hacia abajo con el pulgar, y el peine vacío cae solo. La idea de cargar con peine la propuso Ferdinand Mannlicher, pero la realización concreta integrada en la caja del cerrojo la patentó Paul Mauser en 1889. El sistema se convirtió en el estándar para casi todos los fusiles militares de cerrojo hasta la Segunda Guerra Mundial. El Kar 98K alemán, el Springfield M 1903 estadounidense, el Mosin de 3 líneas soviético, el Arisaka japonés. Aquí el cargador no se puede perder, ni dañar, ni confundir. El sistema está cerrado sobre sí mismo. El cargador rotativo. El principio se inventó ya en 1899 para el fusil Savage Model 99, pero fue el Ruger 1022 en 1964 el que lo hizo verdaderamente famoso. Dentro del cargador hay un rotor con un alojamiento independiente para cada cartucho. Un resorte de torsión lo hace girar una posición con cada movimiento del cerrojo, presentando el siguiente cartucho siempre bajo el mismo ángulo, sin importar cuántos cartuchos queden. Esto resuelve un problema concreto del cartucho 22 Long Rifle en un cargador de caja normal. El ángulo de alimentación cambia a medida que el resorte empuja cada vez menos cartuchos, y ese cartucho de percusión anular, muy sensible a cualquier desalineación, solía dar fallos de alimentación por eso. El rotor elimina por completo esa variable. 10 cartuchos quedan a ras de la caja del cerrojo. Nada sobresale por debajo. Un dato revelador: el Ruger 1022 es probablemente el rifle 22 Long Rifle más vendido en la historia de Estados Unidos, y el mercado de piezas de modificación para él es tan amplio que se puede montar una copia totalmente funcional sin una sola pieza original de Ruger. Formalmente, ninguno de los 3 puntos siguientes es un cargador, pero ya que hablamos de cómo un arma alimenta sus cartuchos, dejarlos fuera sería extraño. El Speed Loader no es un cargador sino una herramienta para cargar. El cargador de un revólver es su cilindro, que permanece unido al arma durante el disparo. El Speed Loader es una pieza circular que sostiene de golpe 6 cartuchos, el número más habitual, aunque también los hay de 5 y de 7, en la misma disposición que las recámaras del cilindro.
Se presiona, se gira, y los 6 cartuchos caen a la vez en las recámaras. Después el speed loader se guarda en una funda y ya no interviene más en el disparo. El Moon Clip. Esto tampoco es un cargador, sino una lámina metálica plana con forma de estrella. El verdadero cargador sigue siendo aquí el cilindro, y la lámina resuelve otro problema distinto. Sujeta cartuchos de pistola sin reborde, como el 9x19 o el 45 ACP, para que no se cuelen dentro de las recámaras, y acelera la extracción de los casquillos disparados. Durante el disparo, la lámina permanece dentro del cilindro, junto con los cartuchos, pero es el propio cilindro el que sigue encargándose de alimentar la recámara. En 1917, al ejército estadounidense le faltaban pistolas M1911 para la movilización. Se decidió entonces adoptar los revólveres Smith & Wesson y Colt M1917, en ese mismo 45 ACP, y el Moon Clip resolvió el problema de la extracción de ese cartucho sin reborde. Esta solución militar pensada como algo provisional sirvió durante décadas. La alimentación por cinta. Esto es en realidad un sistema completamente distinto, alternativo al cargador y no una variante suya. Los cartuchos no los sujeta un resorte ni un elevador, sino los eslabones de una cinta flexible, metálica desarticulable o de lona, y el propio mecanismo del arma la va arrastrando activamente a través de sí mismo, liberando cada cartucho justo antes de la alimentación. La caja metálica que contiene la cinta del PKM o del M249 es solo un simple recipiente de transporte. Dentro no hay ni resorte ni mecanismo de alimentación. El M2 Browning en 50 BMG y el M249 SAW en 5,56 OTAN usan eslabones metálicos desarticulables, que se separan al alimentar y caen por su cuenta. La principal ventaja es una capacidad prácticamente ilimitada. Las cintas simplemente se enlazan unas con otras, y una ametralladora montada en un afuste fijo puede disparar sin parar de 100 a 200 cartuchos seguidos, o incluso más. Lo único que limita el sistema es el sobrecalentamiento del cañón. Las ametralladoras de aviación de la Segunda Guerra Mundial usaban al principio cintas de lona de varios cientos de cartuchos, pero la lona teme a la humedad y se deteriora con el tiempo. Por eso los sistemas actuales han pasado por completo a los eslabones metálicos, desarticulables.